El día de hoy vamos a saber qué es la factorización. Vamos a comenzar con un ejemplo para ver qué es la factorización. Habitualmente nosotros trabajamos con las tablas de multiplicar toda la primaria, en el bachillerato y claro que sí, hasta en la universidad. Nosotros tenemos en cuenta que cómo se componen estos números de la tabla de multiplicar por medio de la multiplicación de dos números. Tendremos dos factores que nos van a generar algún número. Estaremos trabajando implícitamente en este caso la factorización. Vamos a tomar otro ejemplo de la vida cotidiana. Si tenemos nosotros una construcción y nos dicen que esa construcción es de 54 metros cuadrados, nosotros podemos tomar algunas medidas tentativas para esta construcción de 54 metros cuadrados. Podremos decir, por ejemplo, que tendría 6 metros de ancho y 9 metros de largo. Al multiplicar estas dos dimensiones estaríamos componiendo el área de 54 metros cuadrados y estaríamos utilizando el concepto de factorización al tener dos factores que multiplicados nos determinarán el área en cuestión. Vamos a tomar otro ejemplo sencillo. Cuando nosotros tenemos algunos cuerpos geométricos o cuando tenemos algunas figuras geométricas, ya sean planas o en este caso como las que tenemos acá, que son figuras en tres dimensiones, podremos emplear fórmulas matemáticas que me permitan determinar las áreas o los volúmenes. En el caso de los volúmenes, como observamos acá, se componen por medio de la multiplicación de tres factores. En este caso del cubo, por ejemplo, sería la multiplicación de el ancho, el largo y el alto, y esa multiplicación de esos factores nos pueden generar a nosotros el volumen de esa figura sólida. Entonces estaríamos trabajando implícitamente la factorización y en cada una de las fórmulas que nosotros observamos acá estaría también ese concepto de la factorización. Tendríamos algunos factores que se multiplican para determinar un volumen. Vamos a ver entonces qué será un factor. Vamos a dar la definición. Un factor es cada uno de los números o letras que se multiplican para formar un producto. No siempre van a ser números. En el caso del álgebra, por ejemplo, se pueden multiplicar letras y esas letras serán factores también. Vamos a la práctica y verás en qué consiste esa factorización. Si tenemos 2 por 3, en este caso será 2 por 3 igual a 6. Si tenemos menos 4 por 3, tenemos dos factores que en este caso nos van a generar el número menos 12. Acá hay una corrección que hacer, sería menos 4 por 3 igual a menos 12. Por acá tendremos otro caso en donde el número 15 lo podemos generar por medio de dos factores que serían el 5 y el 3. 5 por 3 nos daría 15. En cada uno de ellos observamos algunos factores y tendremos algún factor en común. Adelantándonos un poco a la teoría, observamos que en este caso el factor común para todos estos números va a ser el número 3. ¿Listo? Vamos a pasar a un segundo ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, ahora una expresión algebraica, el 2x, estaría compuesto por dos factores que serían el 2 y la x. Adicionalmente, si tenemos, por ejemplo, 4x cuadrado, lo podríamos componer por medio de algunos factores, 2 por x y por x, que me compondrían en ese caso el 4x cuadrado. Si tenemos, por ejemplo, el 20x cuadrado, lo podremos obtener de multiplicar en este caso el 5, el 2, la x y la x, los cuales serán en este caso los factores para componer ese 20x cuadrado. Tendremos adicionalmente que también observamos acá algunos factores en común, el 2 y la x, el 2 y la x, el 2 y la x, es decir, ese 2x que nosotros tenemos ahí será un factor en común para todas estas expresiones algebraicas. Vamos a tener que el 2x es factor común para 2x, para 4x cuadrado y para 20x cuadrado. Vamos a tener en cuenta otra definición. ¿Qué será factorizar entonces con esto que ya les he explicado? Vamos a dar la definición de factorizar. Será un proceso que permite descomponer en factores una expresión. Anteriormente observamos en los ejemplos que descomponíamos en ese caso una expresión o un número en varios factores. Eso será la factorización. Vamos a tener un ejemplo práctico para que tú puedas entender en qué consiste la factorización.
Si tenemos 20x cuadrado, nosotros lo podemos descomponer en este caso en dos factores, que sea por ejemplo el 20 y la x cuadrado. Pero pues no será la única forma de factorizar. Si tenemos por ejemplo ese mismo 20x cuadrado, lo podremos obtener con estos tres factores también, 5 por 4 y por x cuadrado. Pero ¿serán estas dos las formas adecuadas para factorizar este 20x cuadrado? Vamos a tener en cuenta esta otra parte. Si tenemos 5 por 4 por x y por x, ya tendremos de pronto otros factores diferentes a los anteriores, en donde al multiplicarlos todos me van a generar el 20x cuadrado. Pero tendremos por acá que hay un factor que todavía se puede descomponer. Este 4 lo podremos descomponer como 2 por 2, ¿cierto? Entonces podríamos obtener este 20x cuadrado con su factorización, que sería 5 por 2 por 2 por x y por x. Al multiplicar todos estos factores que tenemos acá, nos van a generar la expresión 20x cuadrado, y esta sería la forma adecuada de hacer la factorización, donde ya encontramos factores primos que me pueden determinar a mí la expresión de donde nosotros partimos. Entonces, la forma más adecuada para factorizar es donde utilicemos en este caso factores primos. Espero te haya servido esta información, espero hayas comprendido. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video.